comencemos con nuestra última clase del semestre. Nos quedan pendientes varias cosas de integración. Vamos a hacer una especie de súper resumen en 3 partes. Parte 1, la parte teórica, que todavía nos podría quedar pendiente, de lo cual me interesa más bien que conozcan algo de lenguaje, para que sepan entender cosas que van a escuchar, tengan algunas ideas de los conjuntos de medida nula y algunas propiedades del integral que son útiles. Después me interesa la segunda parte del teorema Fubini, porque ese sí que es hiper importante para calcular. Ahora, no vamos a ver cómo calcular integrales en R, pero como vimos que las funciones que son Riemann integrables son Lebesgue integrables, entonces al final con el teorema Fubini uno va a caer en funciones en integrales en R. Y cuando caigamos en integrales en R van a aparecer la integral de seno, de coseno, de las funciones de siempre. Y esas funciones de siempre, cuando las tengan que integrar, van a usar la teoría que conocen de Riemann. Entonces, Fubini es muy práctico porque permite transformar las integrales en Rn en integrales en R. Típicamente se llaman integrales iteradas. Uno integra la variable x1, en la variable x2. Se parece, si quieren, a las derivadas parciales. Que una cosa es el diferencial y otra cosa es las derivadas parciales. ¿Se acuerdan que las derivadas parciales funcionaban igual que el primer año? Dejo todo constante y pienso que solo la x1 es variable. Dejo todo constante y pienso que x2 es variable. Aquí lo mismo. Dejo todo constante, integro solo con respecto a la variable x1. Después dejo todo constante, integro solo con respecto a la variable x2, etc. Se parece a las derivadas parciales, que son como integrales parciales. Y cuando uno integre con respecto a variables únicas, ahí la teoría de Riemann del primer semestre se aplica en toda su esplendor. Así que ahí van a saber que la primitiva del seno es menos coseno y esas cosas las van a usar en integración en Rn. No es algo nuevo. Y después el cambio de variable, porque a veces los problemas tienen geometrías que sirven para hacer esa cosa. Entonces, como son 90 minutos, digamos que media hora cada una. Si nos extendemos más de media hora, hasta me dicen, profe, pasó la media hora, pasamos al tema siguiente. ¿Les parece? Porque igual se nos va a terminar el semestre, así que en algún instante hay que dejar algo pendiente. Vamos con la integral. Recordemos que la integral de una función f de mu era el supremo. Ya, eso lo vimos. El supremo de las integrales de las funciones, ayúdenme ustedes. ¿Cómo se llamaban? ¿Por qué se llaman S? Las integrales de las funciones S. ¿Por qué? Porque eran las funciones simples. Adelante. Las funciones simples, que eran las funciones que eran constantes en conjuntitos medibles. Se parecen a las escalonadas del primer semestre, pero las escalonadas del primer semestre eran constantes en intervalos. Si uno piensa, por ejemplo, en hacer teoría de Riemann en Rn, también puede definir las funciones escalonadas como las constantes en rectángulos. Las simples son más generales porque son constantes en conjuntos que son más generales que los rectángulos. Ya, pero son simples que van por debajo de la función. Toma el supremo, o bien es el ínfimo de las integrales de las funciones simples que van por arriba de la función. Ahora, obviamente, para que las dos cosas, el supremo y el ínfimo, sean iguales, se requiere que la función tenga una característica especial, y la característica especial es que las funciones son integrables según Lebesgue. ¿Cuándo son integrables según Lebesgue? Cuando el supremo de las integrales por arriba y el ínfimo de las integrales por abajo son iguales. Esto de aquí no es un teorema, esto de aquí es más bien una especie de definición. Ahora, ya vimos que en el caso de Riemann integrable la igualdad se tiene, así que no nos preocupamos más de eso. Un par de propiedades que salen casi en forma directa, que como todo lo de hoy día por última clase no vamos a demostrar nada, es que si f y g son Lebesgue integrables, entonces alfa f más beta g lo es, y la integral de alfa f más beta veces g, combinación convexa, combinación lineal de las dos funciones, es alfa veces la integral de la f más beta veces la integral de la g. Ahí está, ¿cierto? Y, propiedad extra, que tal vez no vamos a usar tanto, es que si f es menor o igual que g en todas partes, entonces la integral de f es menor o igual que la integral de g. Ya, ahí tengo. Ahora, sabemos también que toda función Riemann integrable es Lebesgue integrable. Eso lo teníamos como observación de la clase pasada. Si f es Riemann integrable, entonces f es Lebesgue integrable. ¿Por qué? Porque simplemente Riemann hace un supremo y un ínfimo sobre conjuntos más chicos, y si con los conjuntos más chicos llego a la igualdad, con los conjuntos más grandes también debe llevarse a la igualdad, porque los conjuntos más grandes solo hacen crecer al supremo y achicar al ínfimo. Y si ya eran iguales, siguen siendo iguales.
Ya, eso de ahí era como un sándwich. Pero la pregunta que queda, esa es la cosa que nos falta revisar, es qué significa que f sea Lebesgue integrable. ¿Cómo puedo caracterizar a esas funciones que son Lebesgue integrable, que son más que las de Riemann integrable? Entonces, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cómo yo podría saber si una función dada es o no Lebesgue integrable sin saber que es Riemann integrable? Esas funciones que son discontinuas, como la 0,1 en los racionales e irracionales que no eran Riemann integrables, ¿cómo saber si sí son Lebesgue integrables? Esa es la pregunta que nos queda pendiente en esta media hora o en estos 20 minutos que nos quedan ya de esta primera media hora. Entonces, para eso hay una definición bien importante que se apoya en lo que dice la primera clase de integración. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera clase de integración habíamos dicho que tenía una función como esa? En el intervalo, lo habían hecho en el intervalo A, B, pero en realidad el dominio puede ser cualquier cosa. Y recuerdan ustedes que habíamos particionado el codominio, ¿cierto? Ya habíamos dicho que dado y-1 e y, nos interesaba conocer el conjunto preimagen, ¿cierto? Este conjuntito de aquí llamado el A sub i, donde ese A sub i, ¿quién era el A sub i? Que era el conjunto de los x en Rn, ya pensamos que es en Rn, tal que los f de x viven entre y-1 e y, donde las desigualdades podían ser menor estrictos o menor igual. ¿Por qué se me cierra esta puerta? Sí, adelante. No la cierran cuando ¿cierto? Y que todo era fácil de demostrar. Se podía demostrar que esa función... claro, lo que pasa es que con este dato, si estos conjuntos a su eran medibles, lo que se podía demostrar era que estas integrales que van por arriba y estas integrales que van por abajo se pueden acercar tanto como uno quiera, y eso calza perfecto con la definición de Lebesgue integrable. Entonces, la única condición que uno requiere para demostrar que una función es Lebesgue integrable es que estos conjuntos sean medibles. Y ahí viene la gran pregunta, ¿y serán o no serán medibles? Entonces, Lebesgue dice, aquí está la clave. Hay que estudiar, ¿se acuerdan ustedes que f de x igual a algo es un conjunto de nivel? F de x más grande que algo es como lo que está hacia arriba del conjunto de nivel, y f de x menor que algo, lo que está dentro del conjunto. O sea, aquí hay unas desigualdades que se pueden combinar con conjuntos de nivel. Entonces, Lebesgue dice lo siguiente. Uno dice que da una función que tiene por dominio Rn a valores en R, se dice medible. Ese es el término técnico, medible. Eso subrayado bien. Ahora, ojo que es una función medible. Y con la teoría de medida uno conocía lo que eran los conjuntos medibles. Ya, se parece un poco, si quieren, a convexidad. ¿Se acuerdan que en convexidad uno sabía lo que eran los conjuntos convexos? Y con eso uno después define las funciones convexas. Entonces aquí es como la misma idea. Tengo los conjuntos medibles ya conocidos, y ahora, ¿qué significa que una función sea medible? Entonces, la motivación viene de allá. ¿Es medible? Sí, solo sí. Para toda constante C en R, el conjunto preimagen del intervalo abierto C infinito es medible. Es un conjunto medible en Rn. Ahora, miren la relación entre ese conjunto y el de allá. ¿Qué significa? Voy a poner aquí como observación. ¿Qué significa ese conjunto preimagen? ¿Cuál es la preimagen del intervalo C infinito? Ese es el conjunto de todos los x en Rn que cumplen ¿qué desigualdad? ¿Qué significa preimagen de C infinito? Significa que son los x cuyas imágenes son más grandes que C. Eso es preimagen. Siempre la confusión de qué es un conjunto preimagen. Un conjunto preimagen es un conjunto en el dominio o en el donde está definida la función tal que se cumpla una desigualdad. Y en este caso la desigualdad es ser mayor que C. Son los puntos donde f de x es mayor estricto que C. Ese es el conjunto que tiene que ser medible para todo C. Compárenlo con el A sub i. ¿Se parecen o no se parecen? Sí, tienen alguna similitud. Salvo que, si usted quiere, es como esta desigualdad, salvo que en lugar de ser mayor o igual, es mayor estricto. Bueno, alguien podría decir, voy a definir que es medible si la preimagen del abierto es medible, también la preimagen del cerrado es medible, y ahí tendría eso. Y también podría ser la preimagen de la desigualdad hacia el otro lado medible, y así tendría el tiro de que este conjunto es medible. Pero, como los conjuntos medibles cumplen ciertas propiedades, en realidad, con esa definición basta.
Con esa definición basta. Porque miren, si ese conjunto... ¿por qué tiene que ser esto para todo C? Esa es otra cosa importante. ¿Por qué no solamente existe C? Bueno, porque resulta que el C en la práctica, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser en los C? Ya sean por arriba o por abajo, van a ser los YI de la partición. ¿Y cómo va a ser la partición? Bueno, la partición va a ser móvil, va a ser fina, más fina, menos fina. O sea, esos YI van a ser cualquier cosa. Por eso es importante que esta propiedad aquí se cumpla no para un C particular, sino que se cumpla para todo C en R. Ya, pero no se ven tan claras las desigualdades. Entonces, observación, si ese conjunto es medible, entonces, por propiedades de medibles, el complemento es medible. ¿Y cuál es el complemento? Si para estar en ese conjunto debo cumplir una desigualdad, ¿qué significa no estar en el conjunto? No cumplir la desigualdad, o sea, cumplir la desigualdad contraria por chicotomía. O sea, la preimagen de... ¿Cuál es la otra desigualdad? ¿Cuál es lo contrario de eso? Es f de x menor o igual que c. Ese conjunto de los f de x menor o igual que c también es medible. O sea, la preimagen del intervalo menos infinito c cerrado es medible. Y con eso tengo la desigualdad. La voy a poner aquí como resumen. Los que cumplen f de x mayor que c son medibles. Los que cumplen f de x menor o igual que c son medibles. Me van a decir que no me calzó con ninguna de las dos. Bueno, podría cambiar las desigualdades si quieren, pero todavía se pueden hacer más cosas. Si este conjunto es medible para todo C, entonces también es medible el conjunto preimagen de menos infinito C menos 1 partido por n. Como eso es verdad para todo n, pero ¿cuál es la desigualdad que está detrás de ese conjunto preimagen? Son los que cumplen f de x menor o igual que ¿cuánto? C menos 1 partido por n, ¿la ven? ¿Más grande o más chico que el de arriba? El conjunto de los que cumplen esto es más grande o más chico que el de arriba. Es más chico. Cuando usted tiene esta desigualdad, la de arriba es verdad. Entonces, estos conjuntos, como dependen de n, llámenlos A sub n. Son todos medibles. Y la teoría de medida dice que si esos conjuntos son medibles, la unión de ellos es medible. ¿Y qué es la unión de estos conjuntos? Miren cómo se empiezan a combinar todas las cosas de medida. Dado que esto es medible para todo n, ¿qué pasa cuando yo uno estos, obtengo todas estas desigualdades? Al tener todas estas desigualdades para todo n natural, ¿qué es la unión? O sea, en algún instante se cumple esa desigualdad. La unión de los A sub n es el conjunto de los x que cumplen, ya voy a poner la pura desigualdad, que cumplen f de x menor estricto que c. ¿Se fijan? Porque menor o igual que c menos 1 partido por n, nunca van a ser igual a c, pero siempre van a ser más chicos que c, algo menor que c, porque el 1 partido por n tiende a 0. Entonces la unión de esos conjuntos genera la desigualdad menor estricta. Y con eso sale que cuando tienen f de x menor estricto que c, ese conjunto es medible, o sea, ese de ahí. Y si ya demostraron que ese es medible, ¿cuál también es medible por complemento? Los que cumplen f de x mayor o igual que c, es decir, los que cumplen eso de ahí. Es decir, esta desigualdad genera conjuntos medibles. Esa desigualdad genera conjuntos medibles. ¿Y si yo quiero las dos desigualdades? ¿Qué significa un conjunto medible? ¿Dos condiciones? Es como intersectar los conjuntos que cumplen la primera condición con el otro conjunto que cumple la segunda. Eso significa cumplir las dos. O sea, significa que ese conjunto es intersección de medibles. Y la intersección de medibles también es medible. O sea, la astucia es que basta con pedir que este conjunto sea siempre medible y con eso, que es una desigualdad, que es, de hecho aquí en mi resumen, es la desigualdad de arriba, con esa sale la contraria, con eso sale la menor estricto, sale la mayor igual y en realidad, ¿cuáles son los conjuntos medibles? Los conjuntos medibles son los que cumplen f de x menor, mayor, menor igual, mayor igual, todas las desigualdades, la que usted quiera, todo eso genera conjuntos medibles y por esa razón es que con esa condición se terminó la pregunta de qué funciones son medibles, porque en principio las funciones que son medibles son, de acuerdo a lo que hicimos en la primera clase, ¿qué hicimos con esos A sub i? Demostramos que la diferencia entre los de arriba y los de abajo eran menor o igual que epsilon, o sea que el supremo y el ínfimo eran iguales, salvo un detallito. Que cuando lo hicimos en la primera clase partimos con una función que estaba definida en un intervalo A, B. Y ahora estamos trabajando con funciones que están definidas en
en Rn. Entonces hay que tener cuidado y para eso lo que hay que hacer es restringirse a las funciones que están definidas en un conjunto que se parece al equivalente de AB pero en Rn. Funciones que están definidas en una zona precisa de Rn. Sin embargo, la teoría habla de funciones en Rn. Entonces, ¿cómo se compatibiliza que la función tenga dominio todo Rn y que yo quiero que la función esté definida solo en un conjunto? Bueno, ahí el otro concepto interesante que tienes que conocer es, voy a poner aquí al tiro otra definición, es cuando tengo una función f que tiene por dominio Rn a valores en R, hay una cosa que se llama el soporte de f. ¿Qué es el soporte de f? El soporte, lo voy a escribir así, soporte de f, que se anota, soporte de f, que se anota sop de f, es, ya, dibujito. Miren, le voy a dibujar una función en Rn. Voy a pensar que esto que está acá abajo es Rn, ¿qué les parece? Y acá está R, una función de Rn a valores en R. Voy a intentar hacer su gráfico. ¿Cuál es la idea del soporte? Primero, ¿cuál es el dominio de la función? Rn. Entonces, pero para compatibilizar esa cosa de que la función está definida en todo Rn y yo ya hice una demostración con el intervalo a, b que quiero generalizar, entonces hay que imaginarse que la función, claro, tiene por dominio Rn, pero en realidad vale en casi en todas partes 0. Es la función que vale 0, 0, 0, 0, vale siempre 0, salvo en una zona. Ahí. Entonces una función que vale 0, salvo en una zona. Si la función tiene por dominio todo Rn, pero de ahí para allá vale 0, o de aquí para acá vale 0, entonces en realidad la función ¿dónde realmente cuenta? Solamente en la zona donde es distinta de 0, y esa zona donde es distinta de 0 es lo que se llama el soporte de la función. ¿Se fijan? Entonces, así compatibilizo. Si usted dice, ya a mí me interesa la función solo en el intervalo a, b, hay que pensar en una función que antes de a vale 0, que después de b vale 0, y ahí piensan en esa función definida en todo R. Pero en realidad es una función que vale siempre 0, salvo en el intervalo a, b, donde es el soporte. Entonces, típicamente el soporte de f es el conjunto de los x en Rn, donde la función es... Ayúdenme ustedes, ¿lo entendieron? No, puede ser positiva o negativa, así que lo que hay que poner aquí, donde la función es distinta de 0. Ahora, la pregunta es si ese conjunto será abierto o será cerrado. ¿De qué pinta tiene? ¿Cómo lo ven así con todo lo que sabían de abiertos y cerrados? Donde la función es distinta de 0. ¿Se acuerdan de esas cosas? Cuando una función es igual a 0. ¿Cómo es el conjunto donde la función es igual a 0? Uno podía demostrar que el conjunto aquel era cerrado, pero uno lograba demostrar que ese conjunto era cerrado cuando la función era continua. ¿Se acuerdan? Uno decía, toma una sucesión xn que converge a x barra, f de xn vale 0, converge a 0, pero también tenían que necesitar que eso extendiera a f de x barra para demostrar que f de x barra igual 0, y el conjunto es cerrado. Si la función es solo integrable, estamos lejos de hablar de funciones continuas. Típicamente las funciones son bien discontinuas, las funciones simples son discontinuas. Entonces, este conjunto no puedo asegurar que sea abierto o cerrado, y por esa razón, en la definición de soporte, para evitar esa pregunta horrible de saber si el conjunto es abierto o cerrado, lo que uno suele hacer es, a los puntos donde la función es distinta de 0, le toma la adherencia. Y una vez que uno le toma la adherencia, se puede garantizar que ese soporte ahora sí siempre es cerrado, ¿cierto? Si usted toma un conjunto y le toma la adherencia, siempre es cerrado. Ya, entonces, ese es su soporte cerrado. Por lo tanto, el teorema que es fácil de demostrar es que si la función tiene un soporte acotado, ahí es como el intervalo a, b, y si la función es ella misma acotada y con esa definición de medible, esas funciones son realmente las que son Lebesgue integrable. Ese es el super teorema que responde a la pregunta de quién es Lebesgue integrable. Entonces voy a poner aquí teorema. Si f de Rn en R tiene soporte, primero es medible, porque la clave es ser medible. Medible es más fácil de verificar que integrable. ¿Te fijan? Porque integrable hay que calcularse uno supremo, uno ínfimo, y la cuestión puede ser medio horrible, salvo que sea Riemann integrable.
En Riemann ya lo hicimos, así que ahí uno puede decir Riemann es ganancia. Pero si no es Riemann integrable, verificarlo de arriba puede ser complicado. Sin embargo, estudiarse las curvas de nivel o esos conjuntos que van de C hacia arriba, saber si esos son o no medibles, puede ser más fácil. Entonces, uno parte con funciones medibles. Dice, ya, supongamos que mi función es medible. Sí, con eso no puedo demostrar a secas que es integrable. Pero si es medible, coma, es acotada. ¿Qué significa acotada en términos de gráfico? ¿Es vertical o horizontal el acotamiento cuando uno dice F acotada? Hacia arriba, ¿cierto? Pensando en que hacia arriba vive la función. Entonces, en este caso tiene un supremo y tiene un ínfimo. No necesariamente máximo, no necesariamente mínimo. Si es acotada así, y ahora viene el problema, se me puede arrancar por este lado. Entonces, ¿cómo impido que se me arranque en forma horizontal? Con esa definición de soporte. Entonces, si una función es medible, coma, es acotada y de soporte, ¿cómo lo van a decir? ¿Qué hay que pedir con el soporte? Que sea siempre cerrado, ¿cierto? Siempre cerrado, pero cerrado puede ser todo RN, ¿no? Cerrado tiene que ser, más que cerrado, tiene que ser acotado. Y cuando hablaban de acotado y cerrado, ¿cómo lo decíamos? Compacto. Entonces, típicamente uno habla de funciones acotadas de soporte compacto. Si una función es medible, acotada, de soporte compacto, ahí lo que hicimos en la primera clase de integración se aplica perfectamente con la partición en el eje de las Y, con los conjuntos ahí, las sumas, las de arriba y las de abajo convergen a lo mismo. Conclusión, en ese caso, la función f es Lebesgue integrable. Integrable. Y ahí queda resuelto de cómo yo sé si una función es Lebesgue integrable. Es fácil demostrar, salvo el tiempo que tenemos demasiado finito, que si una función es medible, acotada y de soporte compacto, esa función es Lebesgue integrable. Ahora, lo que se puede demostrar también, pero eso ya es más complicado, esta demostración creo que la podríamos hacer si tuviésemos tiempo, que si la función es acotada y de soporte compacto y Lebesgue integrable, se puede probar que en ese caso, esa demostración es harto más complicada, de hecho no están los libros que les di como referencia, se puede también probar que eso implica que la función es medible. O sea, de alguna forma, esta condición de ser medible es una condición demasiado importante para que una función sea Lebesgue integrable, casi la condición de ser medible. La condición de ser acotada, de tener soporte acotado, es porque así se pueden hacer algunas demostraciones, pero la cosa esencial es ser medible. Entonces la medida está detrás de todo eso. Ya, suficiente con eso. Y una última observación, que en realidad a veces a uno no le interesa calcular la integral de la función en todo el espacio. Aunque la función sea esa, yo digo voy a calcular la integral en todo el espacio, a veces uno, ¿se acuerdan en primer año? Uno quería calcular solo la integral en una zona, un conjunto más chico, un conjunto pequeño. Aunque la función esté definida en todo Rn, yo quiero definir la integral en un conjunto más chico. Bueno, esa integral es muy fácil de calcular si es que uno redefine la función. Lo que uno hace, dice, agarro la función en ese conjunto A que tenía esos valores y lo que hago fuera de A, la cambio por 0 y me calculo la integral de esa función modificada. Si usted quiere calcular la integral solo en una zona de una función, que es muy típico calcular en primer año la integral solo en el intervalo, uno dice, bueno, la función está, por ejemplo, seno. ¿Cómo calculo la integral de seno de x entre 0 y pi medios? Me imagino la función seno entre 0 y pi medios y después 0 y 0 y esa integral la hago en todo Rn. En todo R. Hacer la integral en todo R es lo mismo que hacer la integral entre 0 y pi medio de la función seno, ¿se fijan? Entonces, observación. Si tengo una función f que tiene un dominio, de hecho, no tiene por qué ser todo Rn, de subconjunto de Rn a valores en R, y tienen un conjunto A medible, que es subconjunto del dominio, entonces lo que uno hace es la integral en el conjunto A de la función f, por definición, es la integral en todo Rn de una función con ese proceso. Función que voy a llamar f índice A, si quieren, f índice A de mu, donde esa función f índice A evaluado en x, ¿cuánto vale? Vale la vieja función si es que x vive en A. Y si x no vive en A, la función fa, lo que hice con la tiza, ¿vale? 0 fuera. 0 si no. Le pongo una tilde, así que eso de arriba no ocurre. Entonces, exactamente eso. Y con eso los teoremas de medida y todo eso funcionan perfecto. Ya, suficiente casi con mi resumen. Una última parte que es un listado de un par de propiedades que pueden ser útiles en algunos cálculos y se las voy a dar como conocimiento general.
Si quieren, pongan aquí como temas propiedades extras. Propiedades extras. Propiedades extras. De demostración complicada. Estas son nivel superior. Nivel superior. Superior. De hecho, yo diría que no se preocupen por las demostraciones. Simplemente busquen un buen amigo que sea más matemático. Le dicen, demuéstrate todo eso y dime cuáles son los resultados, porque a mí me interesa entender los resultados a este nivel. Un buen ingeniero sería bueno que conozca estas propiedades y sepa que el amigo matemático se las demuestra. ¿Se acuerdan que algunos decían que este curso era hecho para matemáticos? No, este curso no es hecho para matemáticos. Este curso es hecho para ingenieros que tienen buenos amigos matemáticos. Y los amigos matemáticos nos intentan impresionar con su lenguaje. Nos dicen, es que el espacio no es de Banach. Y nosotros le decimos, o sea que las soluciones de Cauchy no convergen. ¿Se fijan? No me impresionas con tu lenguaje rimbombante. O sea, yo te entiendo. Ahora, yo no sé demostrar que ciertos espacios complicados sean de Banach, pero sí entiendo qué significa todo eso. En ese sentido van estas propiedades extras. Primera propiedad extra es que si una función es mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, bueno, medible de soporte compacto y acotada, o sea, lo mismo que está allá, pero la condición nueva es que la función es mayor o igual que 0. Ya, de hecho creo que alguien me lo dijo recién, ¿o no? Cuando yo les dije el soporte, ¿se acuerdan que me dijeron el soporte aquí es el conjunto donde los f son... Me hablaban de mayor que 0, estaba empezando en funciones positivas, pero en realidad en estricto rigor la función puede ser positiva o puede ser negativa, ¿cierto? El soporte es donde la función es diferente de 0. Ahí está el soporte. Ahí está el soporte. El soporte, ¿dónde se afirma la función? Fuera de ese soporte, vale 0. Es como, si se imaginan como carga, como peso, ¿dónde tengo que afirmar el peso para que no se caiga? Cuando el peso vale 0 no tengo para qué poner mis manos. ¿Cierto? Cuéntame. ¿Qué pasa en los momentos donde, por ejemplo, la función sube y después pasa por el 0, como ese punto? Ese punto no pertenece al conjunto donde los f es distinto de 0. Ahora, ese punto puede pertenecer a la adherencia. ¿Cierto? No necesariamente por eso, pero a veces esos puntos no me importan mucho. El soporte no solamente es donde la función... o sea, dentro del soporte pueden haber puntos donde la función valga 0, por supuesto, por el hecho de tomar adherencia. Ya, pero ahora es una función positiva. Entonces la voy a dejar como positiva ahí. Ahora sí positiva. De hecho no tiene por qué ser continua. A lo mejor... ¿Y por qué la función es discontinua? Bueno, porque era una función que valía otra cosa y yo simplemente la corté porque estaba pensando en calcular la integral de la FA, ¿se fijan? Ya, entonces, si es una función, pero positiva, se puede probar que la integral de la función f es la medida del conjunto que está bajo la curva. La integral de esa función es la medida de ese conjunto. Ahora, ojo que en mi dibujo aquí estoy pensando que acá abajo vive Rn y aquí en el eje de las Y pienso que está R. Cuando usted piensa en ese conjunto de lo que está bajo la función, ¿ese conjunto dónde vive? Si el dominio es Rn, piensa por ejemplo que el dominio es R, el conjunto imagen es R. ¿Dónde vive ese conjunto encerrado entre la función y el eje de las X? En R2, en ese caso. Ahora, si están pensando en general que ahora acá abajo tengo a Rn, el dominio de la función, y acá tengo a R, este conjunto que está entre el plano, entre Rn y el grafo de la función, es un conjunto que vive en Rn más 1. Entonces, esta medida es la medida en Rn más 1. ¿Dónde? Donde, si quieren, la definición del conjunto 0f. 0f es el conjunto de los x, y, ¿te fijan? Pares ordenados que viven en Rn cruz R, ahí está, que cumplen ¿qué desigualdad? De tal forma que los y son mayores o iguales que 0, menores o iguales que f de x. Lo que en primer año se llamaba el área bajo la curva. ¿Sí? ¿Cierto? Los y que están entre 0 y el grafo de la función. Entonces, eso es el área bajo la curva. Pero ojo, que aquí, claro, ahí está un dibujo, esto parece mucho un dibujo de R en R. Si usted piensa en que su función tiene por dominio R2,
Miren, piensen que la función es R2 y el soporte está aquí. Digamos que ese es el soporte. Fuera, la función vale 0. Entonces, dentro de ese soporte, la función tiene un gráfico. Ahí están las imágenes. ¿Qué es ese conjunto al cual estoy calculando su medida? Se fijan, todo esto que está es como un cilindro donde la base es R2 y la altura es R. Entonces, esta medida corresponde, en ese caso, si esta altura es z igual f de x, y, ¿cierto? Una función que tiene por dominio R2, x, y, y ahí dibujo el conjunto imagen z. Entonces, el conjunto encerrado bajo la función es un volumen, ¿cierto? Una región tridimensional. Y lo que dice esto es que la integral de la función es el volumen de la región encerrada bajo la curva. Entonces, aquí, claro, lo hago como medida porque estoy pensando que esta medida es la medida en Rn más 1. Y si la función tiene por dominio R3 a valores en R, su integral es como la medida de un conjunto en R4, y en R5, y en R6, etc. Eso es una integral. Fíjense que sin demostración es simpático entender ese concepto de la integral. Decir que la integral es la medida. Y de hecho, entonces ahí uno dice, o sea que calcular integrales es lo mismo que calcular medidas. Pero para medidas habían expresiones, por ejemplo, ¿qué es lo simpático? Que con eso uno puede calcular integrales de funciones no acotadas. Porque ¿qué pasa si mi conjunto fuese no acotado? Hagamos un dibujo de una función no acotada. Voy a hacer un dibujo como ese porque es más rápido que hacer que el de abajo. Pero imagínense que el soporte no sea compacto. Imagínense que la función no sea acotada. Con esa extensión uno podría decir qué debería significar la integral de esa función. Una función, una que tenga soporte no acotado, ahí. Que sea no acotada, ahí que tenga asíntotas verticales, por ejemplo. Pero siempre positiva. Ya, ahí. ¿Qué debiera significar la integral según eso de la f? Debiera ser la medida de lo que está bajo la f. ¿Y cómo se calcula la medida de eso? Pensando en nuestros viejos conceptos de medida. Este conjunto sería un conjunto no acotado, ¿se fijan? No acotado ni horizontal ni verticalmente. ¿Y cómo lo hacíamos cuando calculábamos medidas de conjuntos no acotados? No sé si se recuerdan, pero había una definición de medida de conjuntos no acotados, que era intersectarlos con una bola, ¿cierto? Medir lo que resulta y después tomar el límite cuando R tiende a infinito. Entonces, si quieren calcular la medida de eso, lo que tienen que hacer es, una bola, me quedó, voy a decir, digamos, por ejemplo, que el eje de las Y está ahí para que la bola quede... sea más bonita, ¿cierto? Entonces uno dice, toma R, ahí está la altura R, aquí está el ancho R, allá está menos R, acá está el menos R. Esta es la bola centrada en el origen de radio R, con la norma infinito y en dimensión Rn más 1. Ojo con eso, ¿cierto? Es una bola en un espacio de dimensión más grande, pero cuando hacen eso, ¿qué es lo que queda? Cortan la región ahí. Y lo que tienen que hacer es calcularse la medida de esta región, de esa región, que ahora es acotada en todas las direcciones, y ahí pueden decir, bueno, si esa cosa, esa función es medible, porque aquí justamente de aquí hacia arriba la función es más grande que C, de aquí hacia abajo la función es menor o igual que C, esos conjuntos son medibles, el dibujo era medible, aquí esto entre menos R y R, así que esa integral se puede calcular sin ningún problema. Ya, así que la integral de esta función de mu es el límite, cuando R tiende a infinito, de la medida del conjunto 0f, el no acotado, inter, la bola centrada en el origen de radio R, ¿cierto? Cuando R tiende a infinito. Y eso seguramente se puede calcular ¿y cómo se calcula esa medida? Bueno, pueden volver, no lo voy a escribir porque es un poquito más horrible, pero esta medida pueden pensar que es la integral en este conjunto de la función que es la misma anterior, acotada por R. ¿La ven? La medida de ese conjunto acotado es una integral. ¿Y qué tienen que hacer después?
tomar el límite cuando R tiende a infinito. ¿Ven a qué se parece eso en primer año o no? ¿Ven qué pasa con ese borde? ¿Qué le va a pasar a ese borde? Se va más infinito. ¿Qué era eso en primer año? Integral impropio. ¿Qué le va a pasar a este borde? Se va a ir hacia la izquierda. ¿Cómo se llamaba eso en primer año? Integral impropio de primera especie. ¿Qué le va a pasar a esa altura? Van a ser la... O sea, dentro de esta definición se mezclan lo que uno conocía como integral impropia de primera y de segunda especie. Ahora, todo eso tiene que converger. Ahora, como la función es positiva, no hay eso. ¿Se acuerdan que a veces en primer año estaba la cosa de que una integral era convergente, la otra no, o que una se cancelaba con la otra y se anulaban? Como las funciones son positivas, si una de esas, si esta fuese divergente, la suma va a ser divergente. Porque no se va a compensar con nada. No hay números positivos que se cancelen con números negativos. Por eso es importante en todo esto poner que la f es siempre positiva. Y así uno puede integrar funciones infinitas. ¿Les parece? Ya, más ¿se nos terminó la media hora? Sí, hace rato. Entonces, otras propiedades son estas. Gracias a que la integral de una función es una medida, resulta que, que si tengo que calcular la integral de una función f en la unión de conjuntos, donde A inter B es vacío, la integral en la unión es simplemente una medida. Pero una medida, se fijan, de un conjunto donde acá abajo tengo A, así digamos que ese es A, y por acá tengo B. Entonces, calcular la integral en A unión B es calcular la medida de todo este conjuntote. Y la medida de todo este conjuntote, ¿cómo la calculan? Sumando las dos medidas. Y la primera es la integral de la f en A y la segunda es la integral de f en B. Así que la integral en la unión es la suma de las integrales. Última propiedad es que si el conjunto A tiene medida 0, entonces la integral sobre A de cualquier f que esté definida en ese conjunto A vale 0. ¿Por qué razón? Porque en mi definición de medida tengo que cortar con la bola aquella, y si el área tiene medida 0, esa base multiplicada por cualquier altura me va a dar 0, y el límite cuando R tiende infinito va a ser 0. Así que con eso salen propiedades un poquito más generales que las que tenía anteriormente. Yo diría que esta es una propiedad bien importante. Siempre la medida de una función en un conjunto de medida 0 vale, la integral de una función en un conjunto de medida 0 vale 0. Y esta la pueden combinar con la anterior y pueden decir, oye, ¿y si tengo la unión de dos conjuntos, A unión B, la integral en A unión B, pero B tiene medida 0? Esa segunda integral va a ser 0, o sea, la integral en A unión, un conjunto de medida nula, es lo mismo que la integral simplemente en el conjunto A, porque las integrales en conjuntos de medida nula valen 0. Así que cuando a un conjunto usted le agrega un conjunto de medida nula, eso no cambia las integrales mientras la función esté definida en dicho conjunto. ¿Te parece? ¿Duda? No me acuerdo y me confundo un poco cuando pone el A y B o A unido con B, como debajo de la integral. ¿A qué se refería eso? Ah, lo habíamos dicho recién, lo borré, pero habíamos dicho que la integral de una función f en un conjunto A era la integral en todo el espacio de la función f índice A. ¿Qué significaba eso? Que tenía mi función f definida en todas partes, tenía un conjunto A como ese. ¿Qué era la f índice A? Era agarrar la función y acá ponerle valores 0. Entonces, esa cosa que es una integral en todo Rn, pero de una función modificada, se llama la integral de f solo en el conjunto A. Ahí tienes tu medida. Ya, primera parte, no más suficiente. Con eso yo creo que tienen las cosas más importantes de la teoría. Saben un poco qué significa que una función sea medible, porque eso les van a contar, les van a decir, no, esta función no es integrable porque no es medible. Ajá, bueno, ahí está la definición de medible, la relación entre integral y medible. Saben que se pueden extender las integrales a funciones no acotadas gracias justamente a esa historia de la medida. En general, las integrales que vamos a calcular van a ser más sencillas, pero hay propiedades que pueden salir de estas definiciones. Parte 2. Parte 2. Con esto terminamos, yo diría que la parte 1. Ya, ok.
Eso fue medio tautológico, pero ¿entendían la diferencia entre la parte 1, la parte 2 y la parte 3? Que la parte 1 era la más teórica y la parte 2 y la parte 3 son las más prácticas porque con ellas uno aprende a calcular integrales. Entonces, parte 2, el famoso teorema de Fubini. Teorema de Fubini. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de este teorema es calcular integrales en Rn bajando la dimensión. Claro, el problema es que, por ejemplo, uno dice, ¿cómo calculo integral en R5? No sé. Bájale la dimensión. R4. ¿Y cómo calculo integrales en R4? Baja la dimensión. ¿Y cómo calculo integrales en R3? Baja la dimensión. ¿Y cómo calculo integrales en R2? Baja la dimensión. ¿Y cómo calculo integrales en R? Primer año. Primer año porque si mi función es Riemann integrable, la integral de Lebesgue es igual que la integral de Riemann y la integral de Riemann la sé. La integral de seno entre 0 y 1 vale, entre 0 y medio vale 1, por ejemplo. Esas cosas siguen siendo ciertas. Entonces, calcular las integrales en Rn bajando la dimensión. La dimensión. En buenas cuentas, es la técnica para bajar la dimensión y esta técnica ustedes la aplican recursivamente, por supuesto. Si tienen una integral en R5, bajan a R4, a R3, a R2, a R y después calculan la integral en R, calculan la integral en R2, calculan la integral en R3, calculan la integral en R4 y la integral en R5. Si uno lo aplica tantas veces como se los acabo de escribir, la gente a esas integrales las llama integrales iteradas. Como que integro primero, tengo que calcular una integral con 5 dimensiones, le hago la achico, entonces al final calculo una integral en R para la variable x1. Eso queda en términos de x2, calculo integral con x2, calculo integral con x3 y voy calculando las integrales en forma parcelada. El teorema de Fubini baja la dimensión y me permite llegar a R. Y cuando llego a R, felicidad absoluta. En principio, ¿cierto? Hay que saber integrar en R. Ahora, si usted no se sabe las primitivas, igual vamos a quedar pegados con las integrales en R. Pero es un requisito del curso, así que yo supongo que eso de ahí lo conocen. Entonces, para materializar esa idea, lo que dice Fubini de primera cosa, cuando usted tenga Rn, en general, piense que Rn no es Rn. Bueno, ok. O sea, si usted está calculando integrales en R5, piense que R5 no es R5, sino que R5 ahí... Bueno, lo puede hacer de múltiples formas, pero puede pensar que R5 es R4 cruz R. También puede pensar que R5 es R3 cruz R2. También puede pensar que R5 es R2 cruz R3, es R cruz R4, etc. O sea, descomponga su Rn como dimensiones inferiores. Ahora, típicamente, una de las dimensiones es 1 y la otra es n-1. Pero también hay ejercicios que se adaptan bien a que, si usted dice en R4, tengo que calcular la integral R2 cruz R2, y a lo mejor las integrales en R2 ya las sé calcular. Ya hice un ejercicio previo, por ejemplo, entonces no tengo para qué siempre llegar a R. ¿Se fijan? El Fubini baje la dimensión. Entonces, ¿qué piensa? Piensa que Rn se escribe como Rs cruz RL. Pongámoslo así. Donde S más L vale N, donde normalmente S y L son mayores o iguales que 1. También alguien podría decir, lo podría aplicar con S igual 0, pero creo que no tiene mucho sentido, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, que me digan que R5 es R0 cruz R5, sigo pegado en R5. La idea es, de Fubini es, ya les dije arriba, la idea es bajar la dimensión. Entonces, en lugar de Rn, pensar en Rs. En lugar de Rn, pensar en RL. Y si Rs todavía es muy grande, le vuelven a aplicar Fubini a la Rs. Si RL todavía es muy grande, le vuelven a aplicar Fubini. Y al final, aplicando Fubini en forma reiterada, pueden pensar que Rn es R cruz R cruz R cruz R cruz R. Pero el teorema Fubini solo se demuestra, solo se denuncia cuando escribo Rn como producto de dos espacios Rs y RL. Y ustedes, después de los ejercicios, adaptan la N, la S y la L como corresponda. Ya, entonces, dicho eso, vamos a decir que las X ya no van a ser más X. Las X de Rn no las voy a anotar como X, sino que las voy a anotar más bien como pares ordenados, X, Y, donde voy a decir que la X vive en Rs y la Y vive en RL.
¿Se fijan? O sea, la idea es imaginarse siempre que mi objetivo Rn no es Rn. Bueno, me van a decir, sí es Rn, pero imaginarse ese Rn como un producto cartesiano de dos espacios. En buenas cuentas es hacer la analogía como que fuera R2. R cruz R, pero no es R cruz R, es RS cruz RL. ¿Ya? Bien, entonces los vectores de Rn los voy a anotar ahora como pares ordenados, pero no son pares ordenados de números. Son pares ordenados de vectores. ¿A qué se parece todo esto? Si quieren, se parece al teorema de la función implícita, ¿cierto? Que también tenía la misma idea e incluso funciona igual que el teorema de la función implícita. O sea, si en un ejercicio usted tiene una función f que depende de x1, x2, x3, x4, puede decir que en realidad en esta descomposición el RS está formado por x1 y x4. No tienen por qué ser consecutivos, sino que son los que me convengan en mi ejercicio. Y el RL, los que sobren. O sea, la descomposición no tiene por qué ser así tan precisa como que siempre tiene que ser x1, x2 con cruz x3, x4. Pueden pensar eso como que es f de x1, x4, x2, x3. Y ahí está su producto cartesiano. Incluso pueden pensar que es x1, x3, x4 y x2 la otra. O sea, las descomposiciones que ustedes quieran. En la teoría lo voy a escribir como x, e y, rs y rl. Ya. Entonces, ahora tengo una función definida en Rn, a la que le quiero calcular su integral. Entonces voy a pensar que mi función depende no de x, sino que depende de, con esa notación, x e y. Y la función f la quiero integrar en un conjunto A. No la quiero calcular en todo, podría ser todo Rn. Entonces tengo un conjunto A que es subconjunto de Rn, donde yo quiero calcular mi integral. Voy a hacer un dibujito. Miren, el dibujito lo voy a hacer así. Voy a dibujar en el eje de las x a rs. Y voy a dibujar en el eje vertical a rl. Y voy a pretender que lo que estoy dibujando en la pizarra es Rn. ¿Se fija? Porque Rn es rs cruz rl. Si eso es así, mi conjunto A, no sé, será un conjunto en Rn que no tiene por qué ser un producto cartesiano. Es un conjunto raro de Rn. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que para cada x en rs, voy a tomar ese x que vive en rs. Ese es x1. Este de aquí es otro, también vive en rs. Porque en realidad la variable x la voy a mover, x3 en rs, la voy a mover en todas las posiciones posibles. La variable x la voy a mover en rs. Entonces voy a decir, para cada x en rs se define el conjunto A índice x. Mi dominio era A en Rn. Me doy un x cualquiera en rs, como x1, x2, x3, x4. Y para cualquier x en rs voy a definir un nuevo conjunto AX, que es un subconjunto de RL. De la forma siguiente. A sub x vale. Ahora, en lugar de darle de la definición, se los voy a dibujar mejor. Cuéntame. Quizá un poco inocente, pero S y L tienen que ser sí o sí naturales. Por supuesto, claro, estamos hablando de R5 descompuesto como R2 cruz R3, ¿cierto? Sí. No existe RPi. Ya. Ya. ¿No se puede extender la definición? Ahí eso. Métanse en matemáticas, a lo mejor ahí pueden hacer cosas raras. En ingeniería no. Ya. A lo mejor me van a decir, no, métanse en matemáticas puras. Ya, ahí después viene la... Ustedes saben, bueno, no tenemos tiempo, pero la diferencia entre matemáticas puras y aplicadas. Que las aplicadas tienen aplicación y las puras no. Ahora, esa cuestión es una línea muy rara porque las matemáticas puras son puras mientras nadie le encuentra aplicaciones. Pero si se le encuentran aplicaciones, pasan a ser aplicadas. Ejemplo típico, las cónicas. Las cónicas en los tiempos de los griegos eran matemáticas puras. ¿Cuándo las cónicas pasaron a ser matemáticas aplicadas? Con Kepler. Porque Kepler, ¿qué descubrió? Que los planetas tienen trayectorias que son cónicas. Entonces, esas cónicas que no tenían aplicación,
después pasan a tener aplicaciones. Últimamente tal vez los números primos son típicamente parte de las matemáticas puras, pero ahora son parte de las matemáticas aplicadas porque está toda la parte de criptografía que usa los números primos. Entonces, mientras las cosas no sean aplicadas, son puras, y cuando ya sean aplicadas, son aplicadas. Bueno, aquí RPi no le veo la aplicación, pero a lo mejor algún día la tienen. ¿Ya? Por el momento son naturales. Ya, entonces, ¿qué es el A sub X? Atención que esa es la parte más complicada. El resto es hacerlo de siempre. A sub X es, miren, me doy X2. Yo tengo mi conjunto A. Entonces formo los pares ordenados X2, Y. Y me pregunto si ese par ordenado pertenece o no pertenece al conjunto A. ¿Se fijan? Me doy el valor X2 y pienso en todos los Y. De hecho, si piensan en todos los Y, lo que hay que hacer es pensar aquí en este dibujo en la recta vertical. Y esa recta vertical está formada por pares ordenados X2, Y. Y me pregunto, ¿estás o no estás en el conjunto A? Bueno, creo que aquí están viendo cuáles son los que sí y cuáles son los que no. ¿Cuáles son los que sí? ¿Esa zonita de ahí? ¿Esa es la que sí? Los Y que viven en esa zona se llaman el conjunto A sub, bueno, X, pero en este caso X vale X2. Si usted está en X3, misma pregunta. En X3, ahí tienen su conjuntito. ¿Qué conjunto es ese? Los que están ahí, los Y de ese conjunto. Ojo que aquí hay un pequeño de ambigüedad, porque esto que estoy dibujando aquí son pares ordenados todavía. Pero hay que pensar en los puros Y. Los Y que están en ese trocito, los Y que están en este trocito forman el A sub X3. ¿Qué pasa con X4? O sea, sí tiene A sub 4, pero ¿cuánto vale A sub 4? No 4, no 0, no, cuidado, que A sub X es un conjunto. Los conjuntos no son 0, los conjuntos son vacíos, ¿cierto? El conjunto A sub 4 perfectamente puede ser el conjunto vacío. Entonces, ya, matemáticamente, ¿qué es el A sub X? El A sub X es el conjunto formado por ¿quién? ¿X o Y? ¿Lo entendieron? ¿Son los X o los Y? Los Y que viven ¿dónde? ¿En RS o RL? Los que viven... Estas cosas tienen que preguntárselas cuando hagan ejercicios. Ojo, que ustedes van a escoger quién es S, van a escoger quién es L, y cada vez que hagan eso tienen que preguntarse quién es A sub X. ¿Quién es A sub X? A sub X son los Y que viven en la otra dimensión, tales que el par ordenado X, Y así formado, con el X dado y con el Y que están testeando, viva en el conjunto A. ¿Les parece? Ahí tienen su A sub X. Ahora, obviamente, pueden decir que si el X se mueve en ciertas zonas, ese conjunto A sub X es vacío, y podrían pensar en definir una zona que aquí la veo ahí, no sé, la están viendo igual que yo, esta zona. ¿Ven esa zona de ahí? ¿Qué gracia tiene esa zona? Que en esa zona los A sub X no son vacíos. Fuera de esa zona, los A sub X son vacíos. A esa zona podrían decirle que es la región de interés, la región importante. Si quieren, podrían llamar R al conjunto de los X en RS, tales que A sub X es distinto de vacío. Donde los A sub X sean vacíos, tal vez desde el punto de vista de la integración no me va a importar tanto. Ya, dicho eso, ¿cuál es el teorema? El teorema tiene dos partes, dos formas. La forma de la medida y la forma de la integral. La forma de la medida tal vez es más fácil de entender. La forma de la integral puede ser de más aplicaciones porque al final uno quiere calcular integrales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los dos grandes teoremas? Primera parte, la medida. Entonces, en la medida, la pregunta es ¿cuánto vale la medida del conjunto A? Entonces dice que, bueno, si A es medible, por favor, dígame, ¿dónde es medible A? ¿En qué dimensión? ¿Dónde vive A? ¿En qué dimensión? En Rn. Si A es medible en Rn, ¿cierto? Entonces, A sub X es medible para todo X. ¿Dónde vive la X? En RS. Ahora, lo voy a escribir, pero se los voy a comentar al tiro. Eso que acabo de escribir ahí, en estricto rigor, es falso. De hecho, eso es falso. O sea, en el sentido que no se puede demostrar.
Si A es medible, entonces A sub X es medible para todo X en RS. No, falso. Esa cosa puede que no sea así. Pueden haber puntos X donde ese conjunto A sub X no sea medible. No se puede probar que es medible para todo X en R. Pero lo que sí se puede probar en este teorema es que donde el A sub X no sea medible, es a lo más un conjunto de medida cero. ¿Ya? Entonces uno suele decir que los A sub X son medibles en todo X en Rn, salvo un conjunto n, de tal forma que la medida de ese conjunto n vale 0. Ahora, como las integrales en conjuntos de medida 0 valen 0, ese conjunto nos suele decir que es despreciable. Y uno piensa en que es como que fuese medible en todas partes. Ahora, la teoría no se alcanza a demostrar tanto, pero no es tan grave. Entonces, primera cosa, los conjuntos A sub X. De hecho, aquí en este dibujito, ¿están viendo los conjuntos A sub X, cierto? Ahora, piensen en este dibujo que es un dibujo en R2. ¿Qué representan la medida de los A sub X? Si ese dibujo fuera R2, fuera R cruz R, olvídense del S y el L. Ya usen lo que saben de integración de primer año. Esos conjuntos A sub X son segmentos verticales. ¿Qué significan las medidas de esos segmentos verticales? ¿Qué significa una medida de un segmento vertical en R? ¿Cierto? Miren, les pongo flechita aquí, miren. El conjunto es ese. Ese es el conjunto. El ancho vale 0, no tiene ancho, solamente el A sub X es un subconjunto de R. ¿Qué significan esas flechitas que van de arriba hasta abajo? ¿No son los largos de esos intervalitos? Y de hecho, si fuese más concreto, supónganse que la parte de arriba en primer año fuese f de x. Supónganse que la parte de acá abajo fuese g de x. ¿Cuánto valdrían las medidas? Valdrían simplemente f de x menos g de x. Ya, entonces la pregunta es, si estuvieran en R, ¿cómo calculan el área de la región A? De acuerdo a lo que saben de números reales. ¿Cómo se calcula el área en R2 de la región A? ¿No era la integral de f de x menos g de x? Si la f va por arriba y la g va por abajo. Bueno, aquí en realidad uno dice que es la integral de las medidas de los A sub x. Y esas medidas de los A sub x da lo mismo cuál sea la dimensión. El teorema dice que la medida del conjunto A, que en el dibujo sería el área, ¿cierto? Esa integral esa medida es la integral donde la variable x se mueve en RS. Hay que moverse con la variable x. ¿Se ven que la variable x se mueve en RS? Ahora, en estricto rigor se puede mover de menos infinito hasta más infinito, pero hay toda una zona donde no cuenta. ¿Dónde no cuenta? Cuando la sub x sea vacío. Entonces uno dice, hay que moverse en todos los en x en RS, y acá adentro hay que integrar la medida del conjunto A sub x respecto de la medida de x. Ajá. ¿Se ve un poco feo? Pero entiéndase que esta medida aquí son sus anchos de los intervalos, y estos mu son las alturas. Esta medida, ¿dónde vive esa medida? ¿Dónde vivía el conjunto A sub x? ¿En RS o en RL? Allá está, el A sub x. ¿Dónde vivía el A sub x? RL. Esta medida de aquí es una medida, le pongo apellidos, le voy a poner aquí un índice L para recordar que esa medida es una medida en RL. El A sub x vive en RL. El X, ¿dónde vive la X? En RS, así que esta medida es la medida en RS. Si quieren, en el dibujo, esta es la medida vertical y esta de acá es la medida horizontal. ¿Qué significa gráficamente horizontal, vertical veces la horizontal? Ahí están sus áreas de rectángulos. Las anchos en Riemann eran de X, ¿se acuerdan? Y las alturas f menos g, que ahora decimos que es la medida de la altura. Ya, ahí tengo, integro las medidas de las alturas con respecto a las medidas de las bases, y obtengo esta. ¿Y esta medida en qué dimensión es? En RN. Ahí la tiene. Esa es la versión medida. Si usted quiere calcular la medida del conjunto A, puede calcular una integral. Ahora, la segunda versión es con funciones. Es si usted quiere calcular la integral de una cierta función f, que depende de x e y, la quiere calcular en el conjunto A. ¿Se fijan?
Yo quiero calcular la integral en A de una cierta función. Esto respecto de la medida donde las variables son x e y. O sea, esta integral es una integral en Rn, Rs o Rl. ¿Dónde vivía A? En Rn, la integral en Rn. Bueno, la integral de una función en Rn se calcula por partes. Hay que calcular la integral en Rs, la variable x vive en Rs, y de hecho pueden restringirse a la región R, donde el conjunto a sub x tiene medida distinta de 0, y acá adentro tienen que calcularse la integral en a sub x, la integral. ¿Y quién vive en a sub x? ¿Quién vive en a sub x? ¿La x o la y? Miren allá, ¿quién vive en a sub x? La y. Entonces la y vive en a sub x. Miren, la x, ¿dónde se mueve? En Rs. ¿Dónde se mueve la y? ¿Qué les dice el dibujo? ¿Tiene sentido o no? ¿Cómo se mueve la x? ¿Cómo se mueve la x? Horizontalmente. Y tienen que integrar desde menos infinito hasta más infinito. Ya. Y después, para cada x fijo, la y, ¿dónde se mueve? En ese a sub y. Y lo que tienen que preguntarse es cuánto vale la f en cada uno de esos puntos e integrarse la f en eso. Entonces integran en la variable y la f, x, y, pero cuando calculan esta integral llamada la integral interna, la que es vertical, ahí integran con respecto a qué variable. Se fijan, la x se mueve de acá abajo. Una vez que la x es fija, ahí está la x, la y, ¿dónde se mueve? Acá arriba, e integran ¿dónde? Solo aquí. Entonces la integral es con respecto a qué variable. La x es fija. En esta integral interna, la única variable que se mueve es la y, que se mueve en el conjunto a sub x. Así que esa integral interna es con respecto a la medida en dimensión L de la variable y. Y cuando ustedes calculen esa integral les va a dar un número aquí, que ese número va a depender ¿de quién? De cuánto valía la x. Cuando ustedes calculen la integral acá, les va a dar un nuevo número, allá, en otro x. ¿Y qué tienen que hacer con esos números calculados aquí, calculados ahí, calculados allá, calculados allá, calculados allá, en todas partes? Con esos números tengo que calcular la integral externa en variable x. Y esa variable externa es una integral que se calcula con respecto a la medida. ¿En qué dimensión? Ahí dice, en Rs, le pongo mu sub s de x. Ahí está su integral iterada. ¿Se fijan? Esta es la integral que vive en Rn. ¿Cómo se calcula la integral en Rn? La integral en Rn la calculo como dos integrales. Ahora, es más que doble porque después la pregunta, ¿y cómo calculo la integral en a sub x? Bueno, como a sub x es Rs, a lo mejor tengo que seguir descomponiendo, ¿cierto? Ya, pero teóricamente son dos integrales. En lugar de calcular una integral en Rn, calculo una integral en Rs y otra integral en Rl. La misma función, primero la integro con respecto a qué variable? A la y, la que se mueve en a sub x. O sea, hay una integral externa y una interna. ¿La ven? La externa es dónde está su dominio. Y después la interna es, cuando fijo la externa, en donde se mueve la variable y, hay una integral interna y una integral externa. Aquí está la integral iterada. Hay dos integrales. ¿Cuál se calcula primero? ¿La integral en x o la integral en y? La integral en y. Y después se calcula la integral en x. Ahora, como en la práctica, yo le dije que ustedes pueden considerar que cualquier cosa es x y cualquier cosa es y, entonces en la práctica ahí las letras pueden ser distintas. Les hago un ejemplo. Cuéntenme. Se produce como lo que pasaba en Schwartz, que no importaba si primero lo hago con x o con y. Claro, como este es un teorema y dice que esta integral vale eso, y este teorema es independiente de cómo descompuse Rn, entonces múltiples descomposiciones de Rn, si usted me dice que esta integral es en R5, y el R5 lo escribió como R3 cruz R2, y aquí calculó internamente una integral en R2 y externamente una integral en R3, o bien lo hizo como R2 cruz R3, internamente calculó la integral en R3 y externamente la integral en R2 y se la arregló para que el R3 y el R2 calcen, es como que las integrales en distintos órdenes son la misma cosa.
como una especie, como dices tú, de Schwarz, ¿cierto? Donde las derivadas parciales cruzadas son iguales, aquí son como las integrales cruzadas. ¿Por qué razón? Porque ambas integrales son la integral de la f. Ahora, solo hay que considerar, me faltó una hipótesis, me faltó la hipótesis si f integrable. Si f integrable. Porque hay unos contraejemplos donde estas integrales son distintas. Si uno las calcula en x y en y, dan cosas distintas. Hay por ahí unos ejemplos típicos donde una integral vale pi y la otra integral vale menos pi, en órdenes distintos. Pero los contraejemplos se forman con funciones f's que no son integrables. Claro, que no son integrables. Si son integrables, entonces eso de ahí es cierto. Les hago un ejemplo y el otro teorema mejor se los denuncio nada más y no se los demuestro. Porque es la etapa más importante esta cosa de entender bien a Fubini. Ya, un ejemplo sencillo. Creo que tenía uno. Porque me sé el resultado, así que sería bueno aprovecharlo, ¿cierto? Creo que era la integral de x cuadrado más y. Ejemplo 1. Ahí está. Ejemplo 1. Ahí está. X cuadrado más y. Bien, ya me lo sé. Calcularse la integral en A de la función x cuadrado más y es una integral en R2. ¿Se fijan? Ya. Y tienen que decirme, ¿quién es A? Donde A es el conjunto de los pares ordenados x, y, tales que x cuadrado menor o igual que y menor o igual que 1. Dibujemos el conjunto A y veamos cómo se escribe Fubini y ustedes calculan las integrales que correspondan. Me interesa en esta etapa que sepan escribir Fubini. Ya, ¿cuál es el conjunto A? ¿Ven cuál es el conjunto A? Es un conjunto en R2, ¿cierto? ¿Dónde se mueve la X? En principio en cualquier parte, pero la Y, ¿ven la función X cuadrado? Ya, la función X cuadrado la sabemos graficar, ¿cierto? Es una parábola, ahí está. Y las Y tienen que estar entre X cuadrado y 1. ¿Dónde está la altura 1? Aquí está. Ahí está la altura 1. ¿Cuál es el conjunto A donde es solamente esta zona que está entre la parábola y la recta 1? Aquí está mi conjuntito A. Este de aquí es el conjunto A. Lo que está afuera no nos interesa mucho porque allá afuera esas desigualdades no se cumplen, ¿cierto? Así que no son parte del conjunto A. Es un conjunto acotado. ¿Lo ven? Ya, entonces la integral de esa función en ese conjunto. Este punto, ¿qué x es? Menos 1. ¿Ese de ahí qué punto es? 1. Supongo que x cuadrado con 1 se junta en el 1, 1. Ya, así que el gráfico está perfecto. ¿Cómo se calcula esa integral en ese conjunto A? Bueno, obviamente usando Fubini. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en Fubini? Pensar en la descomposición. Y cuando uno piensa en la descomposición, piénsenlo así. Piénsenlo en una variable externa y una variable interna. La variable externa se va a mover en todo R. Y la variable interna se va a mover solamente en el conjuntito correspondiente. La variable externa define un conjunto AX. Hay que pensar cuál es la variable externa. Ahora, como en este ejercicio creo que no hay ninguna experiencia, creo que uno podría decir, la variable externa se me ocurre que sea la X o la Y. La X, ¿cierto? Entonces uno dice variable externa. Primero defina la variable externa. Variable externa. Variable externa. X. ¿Qué significa eso? ¿Dónde se mueve esa X? Bueno, en principio se mueve en R. Pero para cada X en R hay que preguntarse quién es el A sub X. Ahora, obviamente que en esta integral, ¿cierto? Cuando el A sub X sea vacío, esta medida va a ser 0, la integral va a ser 0. Así que la integral externa, en principio es una integral que se mueve en todas partes, pero en realidad la única parte importante es en el soporte de la función correspondiente. Que aquí, cuando mueven la variable X, pregunta, ¿ven los A sub X, cierto? ¿Cuándo los A sub X son vacíos? ¿A la izquierda de cuánto y a la derecha de cuánto? A la izquierda de menos 1 y a la derecha de 1. Entonces, la integral externa no hay para qué calcularla de menos infinito a más infinito. Basta con calcularla entre menos 1 y 1, ¿cierto? Después de un cálculo sencillo, uno puede decir que el A sub X vale, bueno, y el A sub X es el conjunto de los Y, el conjunto de los Y en R que cumplan la desigualdad X cuadrado menor o igual que Y menor o igual que 1. Pero creo que todos saben qué es eso. ¿Cuáles son los Y que viven entre X cuadrado y 1? El intervalo cerrado, X cuadrado, 1, ¿o no?
¿Cierto? Cuando ustedes tienen y entre a y b, es el intervalo cerrado. Este es el intervalo cerrado que va desde x cuadrado a 1 para x dado. Ahora, obviamente, con x entre menos 1 y 1. Ya, entonces, la integral que me piden calcular, porque digamos que este integral vale y, la integral que me piden calcular es, y los ven aquí. ¿Ven que esos son los a sub y? Son intervalos que van de dónde a dónde. Desde acá hasta allá arriba. ¿Dónde terminan? ¿Dónde terminan? ¿Dónde terminan? ¿Los ven? ¿Dónde terminan? ¿Dónde comienzan? En x cuadrado. ¿Se fijan? La definición analítica coincide con el dibujo. Ya. Así que la integral se calcula del modo siguiente. Ya, entonces, la integral de arriba es una integral externa y una interna. La integral externa, ¿dónde se mueve la x? Bueno, en estricto rigor se mueve en R, pero si lo muevo a la izquierda de menos 1, el a sub x es vacío. Si lo muevo a la derecha del 1, el a sub x es vacío. Así que la integral interna, cuando el a sub x tiene medida nula, vale 0. No las considero. Me interesa solamente la integral en el soporte. ¿Cuál es el verdadero soporte? Entre menos 1 y 1. Así que voy a decir que la variable vive entre menos 1 y 1. Ahí está la variable x. Ya, y ahora la integral interna, que es la y. ¿La y dónde se mueve? En el intervalo x cuadrado 1. La y se mueve en a sub x. ¿Se acuerdan de esa cosa? Eso dice allá, ¿dónde se mueve la variable y? La variable y vive solo en ax. Eso es importante. ¿Y quién es ax en este ejercicio? El intervalo que va de dónde a dónde. De x cuadrado hasta 1. Noten que en la integral interna, la x es un dato. En la integral interna, la variable no es x. En la integral interna, la variable es y. La x está fija. La x solo se va a mover ¿cuándo? Cuando calcule la integral externa. ¿Se fijan? Ya. Voy calculando las integrales de adentro hacia afuera y las defino de afuera hacia adentro y las calculo de adentro hacia afuera. Ya. Aquí adentro, ¿cuál es la función? X cuadrado más y. La integro con respecto a ¿qué variable? A la medida de y. Ya, entonces hay que poner, esa es la medida de y. ¿Ven que ahí está la y? La x en este integral es una constante. Ese integral se integra en ese intervalo. Y cuando hayan hecho todo el cálculo, todo eso se va a calcular con respecto a la medida x. Pero resulta que la función x cuadrado más y es una función que es Riemann iterable. Entonces, este integral de x cuadrado más y de mu y simplemente se escribe de la forma siguiente. Como la función x cuadrado más y es Riemann, la integral la calculo con Riemann. Y la integral Riemann de esa función en este intervalo es la integral que va desde x cuadrado a 1 de la función x cuadrado más y de y. ¿Vieron cómo se cambió la integral? ¿Por qué cambié medida por de y? ¿Por qué cambié intervalo por extremo inferior y extremo superior? Porque la integral de Lebesgue se transforma en integral de Riemann, ¿cierto? Claro, en un intervalo. Y los intervalos, la integral va de a a b, simplemente. Ya, y el resultado es una función que esta función va a ser totalmente continua, va a ser también Riemann integrable. Por lo tanto, la integral externa también es una integral de Riemann. Es una integral que va de dónde a dónde. De menos 1 a 1. Y esa integral se calcula con respecto a qué medida. La mu x, pero lo escribo a la Riemann, así que queda de x. Noten que en las integrales no he dicho cuáles son las variables. Pero si uno es ordenado no es necesario, porque está claro cuál es la variable interna y cuál es la variable externa. ¿Cuál es la interna? ¿La x o la y? ¿Dónde la vieron? Ahora, si usted mira a la izquierda no dice nada. Miraron a la derecha el de y y el de x. Si tienen dudas, le ponen paréntesis. Si no tienen dudas, es muy importante en ese sentido el orden en que aparecen estas cosas, el de y de x. Si dijera de x de y, significaría que la variable interna es x y la variable externa es y. ¿Ya? Ahora, si tiene dudas todavía y quiere enfatizar más, puede decir que, ¿dónde? Puede decir aquí que como en sumatorias.
que en la integral interna la variable y varía desde x cuadrado hasta 1. Y en la integral externa, la variable x. Se escriben así las sumatorias, ¿no? Cuando dicen el índice y vale 1 hasta 20, pueden usar la notación de sumatoria. También acá pueden decir que la variable x vive ahí y que la variable y vive allá. Ya, dicho eso, las integrales se calculan igual que siempre. La integral externa, la voy a dejar así. Quiero calcular la pura integral interna para que me digan, a ver si es que estamos pensando lo mismo. ¿Cuánto vale esa integral? Ya, ahora, ¿cómo es integral de Riemann? ¿La integral de la suma? Suma las integrales. ¿La integral de x cuadrado? No es x cubo, tercios. ¿Por qué no? La variable es y en esta integral la x cuadrado es una constante que sale fuera. Y la integral de una constante vale la constante por el largo del intervalo. O sea, x cuadrado, factor de 1 menos x cuadrado. Esa es. No la primitiva. La integral. Como es una constante, la integral de una constante vale la constante por el largo del intervalo. ¿Y cuánto vale el largo del intervalo? 1 menos x cuadrado. Ya, más la integral del y. La primitiva es y cuadrado medios. Que evaluado en 1 queda 1 medio menos y al cuadrado medio. En x cuadrado queda... ya, esa la escribo aquí. Y cuadrado medios entre x cuadrado y 1. En 1 queda 1, medios. 1 menos, y en x cuadrado queda x cuadrado al cuadrado medios. O sea, x a la cuarta medios. Ahí tienen su integral. ¿Qué se calculó allí? ¿La integral interna o externa? Interna. Listo, se terminó la y. Y ahora esta cosa que quedó en términos de x la calculan como dx. Ya, ese lo hacen ustedes. ¿Les parece? Pero como decíamos hace un rato, la elección de variable externa y variable interna es arbitraria. El teorema funciona con cualquier elección. ¿Hagamos la misma integral en el sentido contrario? Ya, sí, yo creo que cambio de variable lo vamos a dejar para el curso de medida que hagan ustedes más adelante. O lo pueden revisar en... No, ni siquiera. En CA. ¿En CA lo podemos hacer? Ya. No exactamente porque ahí vamos a calcular integrales en superficies, pero es casi el teorema del cambio de variable. Hagamos esta integral en el sentido contrario. ¿Qué pasaría si dijera que la variable externa es y? Y para cada y en R, la pregunta es ¿quién es A sub y? Donde A sub y es el conjunto de los x en R que cumplen la condición x cuadrado menor o igual que y menor o igual que 1. Ya, ahí está. Entonces, pregunta, ¿para qué valores de y es intersección distinta de vacío? ¿Lo ven en el dibujo? ¿Para qué valores de y la intersección es distinta de vacío? ¿Para qué valores de y la intersección es vacía? En el dibujo se ve que si y es mayor que 1, no hay x que cumpla, y si y es menor que 0, no hay ninguno. Ahora, analíticamente aquí, ¿qué pasa si y fuese mayor que 1? Contradicción. Por lo tanto, el conjunto vacío. No existen x en R que cumplan algo falso. En ese caso. ¿Qué pasa si el y fuese menor que 0? No existe ningún x cuyo cuadrado sea menor que 0. Entonces, para que esto sea distinto vacío, se requiere que la variable y viva entre 0 y 1. Si la variable y vive entre 0 y 1, esta desigualdad aquí pasa a ser irrelevante. Es verdad. Y lo que queda aquí pendiente es esta otra. ¿Y cuáles son, en ese caso, quién es A sub y? ¿Lo ven en el dibujo? Que cumplen x cuadrado menor o igual que y. ¿Quiénes son los x cuadrados que son menores o iguales que y? Son los x que viven entre menos raíz de y raíz de y. ¿Tiene sentido en el dibujo? Ya, entonces la misma integral, ¿cómo se podría calcular? La misma integral se podría calcular con la variable externa. ¿Entre cuánto y cuánto variaría la variable externa, la y? Como es un intervalo, entonces usamos el tiro de notación de Riemann. La y varía entre 0 y 1, o sea, la integral externa es una integral que va de 0 a 1. ¿Lo ven? La integral interna es una integral en x. ¿Dónde se mueve la x? Entre menos raíz de y y raíz de y.
menos raíz de y. ¿Qué función hay que integrar? X cuadrado más y. ¿Cuál es la variable interna? Se me olvidó. ¿X o y? X. ¿Cuál es la externa? Y. ¿Entienden cómo se calcula la variable, la integral interna? Integral entre 0 y 1 de. ¿Cuánto sería la interna? ¿Cuál es el integral de x cuadrado? X, la primitiva es x cubo tercios. Entonces quedaría x cubo tercios evaluado entre... de hecho, si lo miramos con más astucia, esta función es par, ¿cierto? X cuadrado es par, 1 es par, la y, recuerden que es constante, es par, y cuando una función par se integra entre menos algo y más algo, es simplemente 2 veces la integral entre 0 y raíz de y. 0, no hay integral nada. Ya, cuidado, hay que ser astuto, pero no tanto, ¿cierto? Ya, más la integral de y, esa es fácil, esa es y por el largo del intervalo, que es 2 veces y por raíz de y. Raíz de y, ahí está. Ya, y todo eso integrado con respecto a qué variable? Y. Integral entre 0 y 1 de, ¿cuánto vale esta cosa en y? Queda y elevado a la 3 medios. O sea, 2 tercios y a la 3 medios, menos en 0 no queda nada. Y aquí, ¿cuánto tengo? Aquí también tengo y a la 3 medios. O sea, 2 tercios más 2, es decir, 2 tercios más 6, es decir, 8 tercios. Ya, de y. Ya, y esa cosa vale 8 tercios multiplicado por la integral de y al cubo a la 3 medios, y la integral de y a la 3 medios vale 2. Ya, esto... no tan rápido, ¿sí? No. Ya. Es y elevado a la, no 2, sino que es a la 5 medios partido por 5 medios, ¿eso es? Ya, y el evaluado entre 0 y 1, en 1 vale 1, es decir, es 2 por 8, 16, 3 por 5, sí, eso me lo sabía, 16 quinceavos. Ya, ahí tienen, la de allá también vale 16 quinceavos, así que ahí tienen su integral calculada en los dos sentidos. ¿Perdón? Intentar resolverlo de esta manera, pues tomando la y, no poniendo que resolver la integral de y. Esta de aquí es más simpática que la de allá, la de allá es más simpática que la de acá. ¿Cuál es el? Ya, ahí depende de los gustos, ¿cierto? ¿Qué les gusta más las funciones pares, las funciones impares? Aquí es como más raro. Ahí tienen un ejemplo. Ahora, este ejemplo pueden decir que era relativamente sencillo porque era simplemente en R2. ¿Les hago uno en R3? Tengo uno en R3. También tengo uno en RN. ¿Qué prefieren, R2 o RN? Ajá. Se las mando por internet. Entonces le hago el del RN al tiro, mejor. El de RN, porque ahí ustedes dicen por sándwich, hacen el de R3, ¿cierto? Tienen uno de R2, tienen uno de R3. Entonces, en RN. Ya. Entonces, calcular el centroide del hemisferio H igual el conjunto de todos los x1, x2, x3 hasta xn de Rn, tales que x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado hasta xn cuadrado menor o igual que 1, pero xn mayor o igual que 0. Ese es un hemisferio. ¿Qué les parece el nombre hemisferio? ¿Entienden qué significa x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado hasta xn cuadrado menor o igual que 1? ¿Solo eso? Si fuera en R3. Esfera, ¿cierto? En Rn, bola de radio 1 con la norma 2, que pueden llamar como esfera en Rn. Pero de la esfera están pidiendo que la última variable sea mayor o igual que 0. Si lo hacen en R3 y dicen, tengo la esfera x, y, z, y la z mayor o igual que 0, ¿qué están haciendo con la esfera? Tengo una esfera ya en R3, ahí ya no. Me falta la imaginación en R3, ¿cierto? Pero
tengo una superesfera por todas partes y digo que la variable z tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué significa con la esfera? Traté de dibujar ahí en todo sentido. La esfera es una pelota, pero de esa pelota, ¿qué signos tiene la X? La X puede ser positiva o negativa. ¿Qué signo tiene la Y? Positiva y negativa. ¿Y en la esfera qué signo tiene la Z? Solo positivo. Sería la mitad de arriba, ¿no? La esfera es positiva y negativa. Y cuando dicen que el Z, que en lugar de ser positivo y negativo, es solo positivo, significa que la esfera la están cortando por el plano Z igual 0 y se están quedando con la pura parte de arriba. ¿Y cómo se llama esa? La mitad de la esfera. ¿Y cómo llamarían a la mitad de la esfera si fuera la Tierra? ¿El hemisferio norte? No, el hemisferio sur sería el Z negativo. Entonces, ese conjunto de ahí lo llamé hemisferio. Centroide. Ahora, centroide, van a decir, esto está asociado a centro de gravedad. Claro, lo que pasa es que para cualquier conjunto, si usted calcula la integral de mu sobre cualquier conjunto, esa es la medida del conjunto A. Es algo así como que la integral de 1 es el volumen. Y si calcula la integral sobre el conjunto A de xy de mu, eso es el momento de primer orden de esa región en respecto del eje Y. ¿Y qué relación tienen una con la otra? Bueno, que esta integral de aquí es igual a x barra veces la integral de A de mu. Las mismas fórmulas de primer año, pero aplicadas en varias variables. Así que un centroide es x barra y, la componente y, x barra y igual la integral sobre el conjunto de xy de mu partido por la integral sobre A de mu. ¿Les suenan esas fórmulas como centro de gravedad? Ahora, ¿por qué no la llamé centro de gravedad y la llamé centroide? Porque es puramente geométrico. Para que fuera centro de gravedad habría que multiplicar por la gravedad y por la masa, ¿cierto? Si usted multiplica por la masa, se llama centro de masa. Si usted multiplica por la gravedad, se llama centro de gravedad. Si la gravedad es constante, centro de gravedad y centro de masa coinciden. Pero si la gravedad no es constante, o sea, es una cosa como en el universo donde la gravedad es variable, no es lo mismo centro de masa que centro de gravedad. Si la densidad es constante, la densidad de la masa puede salir fuera de las integrales y el centro de masa y centroide da lo mismo. Pero si la densidad no es constante, tampoco da lo mismo. Y como aquí no hay ni densidad ni gravedad, entonces uno lo llama como centro geométrico y lo llama simplemente centroide. Ya, dicho de otro modo, lo que hay que hacer es calcular esas integrales. Ahora, de esas integrales, obviamente que la de abajo es la mitad de la medida de la esfera y la de arriba es la integral. Entonces, solamente escribamos cómo sería la de arriba. La que me importa es esta, la integral sobre h de xn de mu, donde las variables son x1, x2, x3 de xn. Entonces parece que ahí lo que conviene hacer es fijar la variable xn. Fijar la variable xn es decir que la variable xn es la externa y todas las demás son las internas. ¿Ya? Entonces, ¿entre cuánto y cuánto se tiene que mover la xn? Bueno, primera cosa, la xn tiene que moverse entre 0 hasta el valor máximo del xn. ¿Cuál será el valor máximo del xn en la esfera? No, pensando en que el máximo maximorum, ¿hasta dónde puede ser lo máximo? Recuerden que las otras variables se adaptan. El máximo es hasta 1. Y las otras variables, claro, cuando llego a z igual a 1, todas las demás valen 0. Cuando estoy en z igual a 0, todas las demás se mueven en un círculo, ¿cierto? Entonces la variable z se mueve, disculpen. La xn se mueve entre 0 y 1. Ya adentro tengo que calcular la integral sobre el conjunto A sub xn. La pregunta es, ¿cuál es el A sub xn? ¿Dónde se mueven las demás variables para que eso de ahí sea cierto? Bueno, en Rn menos 1, pero ¿qué desigualdad? x1 cuadrado más x2 cuadrado más las otras variables hasta xn menos 1 al cuadrado. Esa más xn tiene que ser menor o igual que 1. O sea, esa suma de las otras variables tiene que ser menor o igual que 1 menos xn al cuadrado. ¿Y eso qué cosa es en Rn menos 1? Eso es una bola de radio raíz cuadrada de 1 menos xn. Entonces este conjunto, ¿cierto? Las otras variables, las variables x1 hasta xn, se mueven. Me equivoqué aquí me equivoqué al tiro, rápido, corríjame.
xn menos 1, ¿cierto? Esa, gracias. Se mueven en una bola centrada en el origen de radio. ¿Se acuerdan que esto aquí es el radio al cuadrado, ¿cierto? Así que el radio es raíz cuadrada de 1 menos xn al cuadrado. Ya, y ahí tienen que calcular xn con respecto a la medida de las variables x1 hasta xn menos 1, y cuando hayan calculado eso, el resultado lo integran con respecto a xn. O sea, esa xn es una constante, puede salir fuera. Queda la integral de la medida y que es simplemente la medida de la bola. Ya, la parte Fubini está resuelta. Lo que queda después es calcular las integrales resultantes y esas las pueden revisar. ¿Qué quieren que les suba como un ejercicio, ¿cierto? Donde pueden hacer esas cosas. Lo importante de Fubini es que entiendan bien que hay que separar las variables externas y las internas. ¿Ya? Y cuando se hacen esa separación, lo más importante del cálculo es encontrar este conjuntito. ¿Dónde se mueven las variables internas cuando la variable externa tiene un valor fijo? ¿Les parece? Y también a veces es bueno saber para qué valores de las variables externas dicho conjunto es vacío, para que esos valores de las variables externas no sean considerados en la integral. Duda. Entonces, este análisis que nosotros hacemos para encontrar ese conjunto con las variables internas y externas es lo mismo que en el coordinado hacen como más directamente para ver los límites de integración. Solo que ¿En dónde dice esto que lo hacen? en el coordinado lo que hacen es que tienen que hacer como esta especie de... O sea, siempre tienen que calcular el conjunto A sub Y. Y el conjunto A sub Y no siempre son rectangulitos. A veces son como cosas como esas, esferas, a veces son triangulitos, etc. Entonces, ahí tienen que de alguna forma describir el conjunto interno. Y cuando el conjunto interno tiene ciertas formas geométricas, claro, a lo mejor nuevamente aplican Fubini. Por ejemplo, si es un triangulito, el triangulito dice la variable x la muevo en la base y la variable y la muevo desde la parte de más abajo y más arriba, que muchos pueden decir entre cuánto y cuánto se mueve la x1, entre cuánto y cuánto se mueve x2, entre cuánto y cuánto se mueve x3. Pero cada vez que van moviendo una variable y van fijando una variable externa, les va quedando un conjuntito adentro. Ese conjuntito lo puedes volver a escribir por Fubini, volver a escribir con Fubini, y ahí queda como un conjunto de variables que se mueven entre límites. Claro. Ahora, respecto de ¿cómo era? Coordinado, ya se me olvidó. La única diferencia es que sus integrales son de Riemann, las de nosotros son de Lebesgue, pero en la práctica, cuando hay que calcularlas, nuestras integrales, que son en principio de, comillas, Lebesgue, son también de Riemann porque las funciones son x cuadrado, son seno, son coseno. Si en algún instante aparece una función como esas que valen algo los racionales y algo los irracionales, ahí se muere Riemann, pero ahí uno puede hacer trucos. Porque si tienes la función que vale algo los irracionales y algo los racionales, dicen, le cambio los valores a las funciones los racionales, y como los racionales tienen medida nula, no cambia la integral. Y a lo mejor lo que pueden hacer, por ejemplo, cosas del primer año, también de segundo, si la función fuera esa cuando x es irracional, y esta la función cuando x es racional, esa es Lebesgue integrable, pero no Riemann. ¿Y cómo la calculan la integral con Lebesgue? Entonces, bueno, posibilidad número 1, calcula la integral de los irracionales y los racionales, pero ahí, ¿y cómo calculan la integral de los irracionales? No, lo astuto es decir, la integral de esta función es idéntica a la integral donde yo saco esa recta y la pongo ahí con x racional. Porque lo que he modificado la función ¿dónde? En un conjunto de medida nula, y la integral en un conjunto de medida nula vale 0. Y una vez que la modifiqué, ¿qué función me queda? La recta con x en R, y esa integral la calculo con Riemann. ¿Te fijas? Entonces, claro, Lebesgue es como Riemann con algunas modificaciones. O sea, en estricto rigor hay una teoría que me permite hacer esos cambios, cambiar las funciones en conjuntos de medida nula, porque las integrales en conjunto de medida nula valen 0. ¿Cierto? Bien, ahí está. Y cuando las cambian, se las arreglan para que sean funciones realmente continuas, y por lo tanto ahí calculan las integrales con Riemann. Cuando la integral es Riemann, le ponen dx. Cuando la integral es Lebesgue, le ponen de mu. ¿Cierto? Y cuando están seguros que es Riemann, cambian el de mu por dx. ¿Duda? O sea, no sé si esto lo mencionó, pero ¿cuál sería la cardinalidad de los irracionales? La cardinalidad de los irracionales no sería. Es la de los reales. Ya, pensé que era como la de los racionales.
No, porque si fuese la de los racionales, como los racionales son numerables, la cardinalidad de la unión sería numerable, unión numerable, esa cosa es numerable. Ya, los reales serían numerables, pero los reales no son numerables, por lo tanto la cardinalidad de los irracionales es la del continuo, la de los reales. Y saben que los reales tienen cardinalidad no numerable, ¿cierto? Ya, los irracionales también. Porque, claro, ahí, ¿cuál sería la otra clave? Es decir, chao, en lugar de modificar la función de los racionales, la modifico en los irracionales. No, si usted modifica la función de los irracionales, a ese conjunto ya no tiene medida nula. Los racionales tienen medida nula, los irracionales no. La medida de la unión es la suma de las medidas. Ahora, bueno, siempre uno hace la integral en conjunto acotados para que las medidas sean, ¿cierto? Se hace el intervalo 0,1. Los racionales en 0,1 tienen medida 0. Los irracionales en 0,1 tienen medida 1. En 0,1. Es lo mismo que la medida de R. Si una función está definida así, lo que hay que hacer es cambiarla en los racionales. Y ahí llegas al coordinado. En lenguaje no coordinado, coordinado. ¿Les parece? Sería todo. Se nos terminó la hora, se nos terminó el semestre, se nos terminó la semana, se nos terminó todo. Ya. Pero supongo que no es un adiós, será un hasta luego, ¿cierto? Porque nos vamos a ver en CA. Clase los días martes y jueves me dijeron que van a ser a las 10. A las 10. Martes y jueves a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana.